Nacionales, tricolores, En 1988, Nacional salió campeón de América y del mundo. A 25 años, esa conquista adquiere una dimensión impensada entonces, cuando estábamos acostumbrados a que los clubes uruguayos y también la selección uruguaya llegara a ese tipo de triunfos. Así que los clubes y también el Uruguay hoy no están acostumbrados a esto. Nosotros vamos a repasar a través de imágenes, de testimonios y de esa gloria intransferible que solamente se puede revivir repasando aquella hazaña, esas campañas. En 1988 Nacional logra la trilogía de títulos, campeón de América y campeón del mundo de clubes. Los antecedentes estaban frescos. En 1971 llega por primera vez a levantar en Lima la Copa Libertadores. El trabajo denodado de Miguel Restuccia por llevar a Nacional a la cima da sus frutos y se consagra en diciembre de ese año como campeón de la Copa Intercontinental aquí en Montevideo. Casi una década después, y con la conducción de Dante Ioco, Nacional vuelve a la cumbre continental. Aquel equipo armado por Mujica y Gesto logra la sensacional victoria en la final ante el Inter y luego el triunfo en Tokio el 11 de febrero de 1981. Un episodio que no se destaca normalmente es la labor de la dirigencia de Nacional, que logró que por primera vez en la historia la Copa Intercontinental se disputara en un solo partido, con una gran fiesta y en Tokio. El torneo que consagraba al campeón del mundo de clubes estaba en decadencia. Los equipos europeos no querían venir a jugar al Río de la Plata por diversos motivos. Nacional, consagrado campeón de la Libertadores, realiza una gestión con una empresa británica, la West Nally, y se arma esta fiesta que hoy ya la tomó la FIFA y es el campeonato de clubes campeones de los 5 continentes. En suma, vamos a revivir entonces en esta primera etapa de las imágenes estos dos hechos históricos e intransferibles. La calidad en el arco es una constante que ha marcado a Nacional las 3 veces que salió campeón del mundo. Primero con Manga, aquel inolvidable ilusionista brasileño que volaba cuando nadie lo esperaba. Luego con Rodolfo Rodríguez, otra máquina. Y finalmente con un hombre con menos talento natural que esos dos ídolos, pero con una disciplina, una autoexigencia y una jerarquía poco habituales, Jorge Seré. Pero Seré no fue la única figura del Nacional campeón de América y del mundo de 1988, un equipo que 25 años después de la consagración luce particularmente radiante. Sin embargo, aquel plantel no tenía el mismo nivel que en 1971 y con figuras como el Cascarilla Morales, Víctor Espárrago, Hildo Enrique Maneiro, Luis Cubilla, Juan Carlos Blanco y Luis Artime, había ganado todo. Además, en aquella época nadie hubiera dicho que Nacional estaba destinado a revestirse de gloria. Con estos antecedentes ingresamos ahora a recorrer Nacional 1988, que nace en los conflictos del año anterior, de 1987. La suspensión de Carrasco, la posibilidad de Nacional que recién llega en el final, en la liguilla, ganando el último partido decisivo en donde era vida o muerte. Y ahí ya con Fleitas, que toma la conducción en noviembre del 87, sustituyendo al profesor José Ricardo de León, comienza a armarse este Nacional que fue tan sorpresivo como el de la época de Ioco. En medio de una crisis económica total, el equipo se va armando con obreros, con jugadores de poca capacidad para lanzarse al estrellato. El conjunto que arranca la Libertadores se refuerza, se potencia cuando ingresa Hugo de León para disputar los últimos 6 partidos de la Copa Libertadores. Vamos a recorrer entonces la forma, cómo el Nacional de Roberto Fleitas ingresa a la instancia continental. Un pésimo arbitraje, un gol agónico y una tanda de penales no apta para cardíacos terminaron por transformar lo que ya era una gran victoria en una proeza mediante la cual Santiago Stolaza, Hugo de León y William Castro brillaron más que Soren Lerby, Ronald Koeman y Romario.
Pero ese no había sido el destino lógico que podía razonablemente esperar el Club Nacional de Fútbol, que a fines de los años 80 atravesó una crisis política, económica e institucional que se podía graficar en algo increíble para quien analice la Libertadores y la Intercontinental sin tener en cuenta los hechos que las antecedieron. Cuando a fines de diciembre de 1987 desembarcó el entrenador Roberto Fleitas, Nacional no tenía plata y no podía incorporar nuevos futbolistas a sus filas. De hecho, Fleitas se las ingenió para clasificar a la Libertadores y seleccionar lo mejor de un plantel limitado que, tras fracasar en el torneo local, se vería beneficiado por la determinación del técnico, por una armonía y una clase poco comunes y, naturalmente, por la posterior llegada de Hugo de León, quien en palabras del propio Fleitas era un jugador de otra galaxia y constituyó una inyección tremenda para sus compañeros. Por ello, entre otras cosas, y porque como apuntó una vez el gran escritor norteamericano Truman Capote, toda vida humana tiene sus estaciones y no hay caos interior que sea permanente, Nacional volvió a convertirse en una institución idílica, en un tema más digno de un poema patriótico de Leopoldo Lugones o de una escultura de José Luis Zorrilla de San Martín que de la realidad. O, ¿por qué no?, en un asunto ideal para que tratara el poeta y expresidente albo José María Delgado, quien en 1911 estampó los versos de un elegante grito de gloria que, al rememorar aquella época, cobra la frescura original. En la Libertadores del 88, Nacional fue de menos a más. Primero porque no contaba con Hugo de León y no contaba con un plantel que se caracterizara por tener un talento natural grande. Después vino de León, pero Nacional jugó la primera fase, la segunda fase y la tercera fase con dificultades. Jugó con América, jugó con Newell's, o sea que terminó jugando 4 partidos contra Newell's en la Copa, y jugó con Wanderers, al que solamente le ganó 1-0 en el partido de vuelta. Así como antes Nacional había habido una crisis que hizo que nadie pudiera imaginar que fuera a ser campeón, el nivel futbolístico que mostró al principio de la Libertadores tampoco haría imaginar la consagración posterior. Los tricolores debutaron en la Libertadores contra Wanderers, un equipo al que en la Copa les resultaría particularmente complicado anotarle. Precisamente el 29 de junio, Nacional empataría sin goles contra el Club del Prado para el 7 de julio jugar también en el Centenario pero contra el América de Cali, equipo con el que volvería a enfrentarse no solo como visitante en esa fase, sino también en las semifinales. Pero no nos adelantemos. En el primer encuentro ante el América, Nacional formó con Jorge Seré en el arco, atrás con José Luis El Chango Pinto Saldaña, Tony 12 Pasos Gómez, Martín Lazarte y Felipe El Zorro Rebelés, en el medio con Santiago El Vasco Stolaza, Héctor El Indio Morán, Ernesto Pinocho Vargas y Schubert El Asesino Lemos. Y arriba, los albos completaron la escuadra con Juan Carlos de Lima, que muchos años más tarde militaría también con éxito en Peñarol, así como con William El Pato Castro. Los goles bolsos fueron de Rebelés a los 24 minutos y del Pinocho Vargas a los 69. Con anotaciones de Schubert Lemos en 2 oportunidades, de Jorge Cardacho y de William Castro, Nacional venció a Millonarios el 15 de ese mismo mes de julio, otra vez en el Centenario, donde 4 días después le ganó a Wanderers con un gol del Indio Morán. Por otra parte, el 29 de julio de 1988, en el estadio Nemesio Camacho y con arbitraje del brasileño Romualdo Arpi Filho, el Club Nacional de Fútbol sufrió una derrota impresionante. Cayó 6-1 contra Millonarios en un cotejo clave que para Jorge Seré no solo ayudó a motivar a los jugadores, sino que hizo que el plantel comenzara a cambiar su mentalidad para poder salir del pozo, algo que en su opinión fue posible gracias al muy buen trabajo del equipo técnico. Un empate insulso no sirvió para que Nacional se repusiera el 3 de agosto de 1988 contra América en el Estadio Pascual Guerrero. De hecho, Nacional no conocería nada que tuviera que ver con victorias holgadas hasta la 1000 veces evocada final contra Newell's Old Boys, porque efectivamente el rival de la segunda fase fue la Universidad Católica. Entonces Nacional clasificó, aunque empató en la ida y en la vuelta, porque como visitante anotó un gol por intermedio de Felipe Rebelés. Como un anticipo de un futuro de ensueño, los tricolores se enfrentaron en la tercera fase de la Copa a Newell's, el equipo del en ese momento recién nacido Lionel Messi,
donde militaba el hombre que el actual mejor jugador del mundo ayudó a desembarcar como entrenador en el Barcelona post-Guardiola, Gerardo Martino. El 26 de octubre de 1988, ante un estadio repleto, Nacional jugó la final de la Libertadores. En realidad había jugado un partido de ida contra Newell's, en el cual había perdido 1-0 en Rosario, y la vuelta la ganó 3-0. Es muy importante resaltar eso, primero porque Nacional no había hecho una Libertadores particularmente brillante en la que hubiera ganado los partidos con gran diferencia. Sin embargo, como recuerda Hugo de León, la final sirvió para que Nacional aplastara a Newell's con goles del Pinocho Vargas, de Santiago Ostolaza y del propio de León. Hubo un alargue porque el reglamento nuevo, introducido en ese momento, hizo que ante igualdad de puntos se jugara un alargue, con independencia de la diferencia de goles, lo cual 25 años después es muy curioso porque hoy en día el gol de visitante vale muchísimo. Sin embargo, 1-0 en la ida, 3-0 a la vuelta, hubo un alargue, pero el alargue terminó igual, Nacional ganó y después de esa victoria impresionante deliró todo el Uruguay, o deberíamos decir una buena parte. La ida 1-1 en Rosario fue fundamental, y la revancha en el Centenario, donde Nacional se impuso con anotaciones del Vasco Ostolaza y de Schubert Lemos, dos sombras omnipresentes en la Libertadores, también. Pero si la segunda y la tercera fase no fueron sencillas, no menos espinosa fue la semifinal contra el América de Cali, que el tricolor comenzó jugando como local en el Centenario un 5 de octubre y que terminó con victoria uruguaya con otro gol de Lemos, aunque en el primer minuto del cotejo y ante 45.000 personas. En la vuelta, disputada el 12 de octubre en el Pascual Guerrero, América formó con Julio César Falcioni, Hugo Valencia, Víctor Espinosa y Álvaro Aponte, Jairo Ampudia, Víctor Luna, Sergio Santín, Willington Ortiz, Anthony de Ávila, Ricardo Gareca y Juan Manuel Bataglia. A los dirigidos por Gabriel Ochoa Uribe, Roberto Fleitas opuso un equipo formado por Jorge Seré, José Luis Pinto Saldaña, Hugo Corazón de León, Felipe Revelés, Carlos Soca, Santiago Ostolaza, Jorge El Bocha Cardacho, Schubert Lemos, Ernesto Vargas, Juan Carlos de Lima y William Castro. El resultado final sería 1-1, con lo que Nacional despejaría la angustia de no haber conseguido antes una victoria más holgada, clasificando y convirtiendo en Colombia. La final, con aquel club que jugaba su primera Libertadores, cuya primera parte se disputó en Rosario el 19 de agosto, terminó con malas noticias para Nacional. A los 60 minutos Jorge Gabrich hizo lo único que podía hacer: meterla en el arco, empujarla desde el área chica tras un rebote que Seré dio debido a un excelente zurdazo de afuera del área de Batistuta, quien previamente había recibido una preciosa asistencia de Martino. Pero el 26 de agosto, con un país en vilo que ya vivía la primavera democrática, los bolsos, tal como recuerdan Seré y de León, aplastaron a los leprosos 3-0 gracias a un rendimiento superlativo de todos sus hombres, menos probablemente del propio Seré, quien estaba guardando sus mejores energías para Tokio. Los responsables de la paliza fueron Seré, Pinto Saldaña, de León, Revelés, Carlos Fabián Soca, Ostolaza, Cardacho, Lemos, Vargas, de Lima y Castro, así como los suplentes Daniel Carreño y Héctor Morán. Y los aplastados fueron Norberto Scoponi, Darío Franco, Jorge Taylor, Roberto Sensini, Jorge Pautazo, Juan Manuel Liop, Gerardo Martino, Juan José Rossi, Roque Alfaro, Jorge Gabrich y, para cerrar el ataque de los de José Yudica, un tal Gabriel Batistuta. El primer gol llegó al minuto 13 como producto de una jugada que, con la fineza de siempre y como un base armador de básquetbol, de León había empezado en la mitad de la cancha. Esa jugada culminó luego de la hermosa media vuelta del Pinocho Vargas, quien, tras un desborde por la izquierda de Soca, dominó la pelota y colocó un potente derechazo sobre el palo derecho. El segundo gol, en tanto, arribó a los 37 minutos del primer tiempo y, pese a que fue menos lujoso, ciertamente no fue menos celebrado. Su responsable, Santiago Ostolaza, cabeció contra el palo izquierdo un córner que había tirado con gran precisión al centro del área el Pato Castro, y dejó sin nada que hacer al portero, que de todas maneras tocó la pelota. El último gol, a los 80 minutos y de penal, fue convertido con la tranquilidad y la jerarquía de siempre por Hugo de León,
quien pateó a la izquierda de un arquero que no pudo hacer nada para alcanzar un balón que fue colocado sobre el palo, lo que constituyó un cierre inolvidable para una Copa extraordinaria de la cual la narración de la campaña y el repaso de las estadísticas resultan demasiado fríos para rememorar tanta gloria y tanta alma, pues como subraya el propio Stolazza, lo de los uruguayos es la garra, el corazón, la lucha, la entrega y el meter, meter y meter. Algo que ciertamente Tokio, con una singular unión entre coraje y armonía colectiva, terminaría de demostrar. ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional campeón! ¡Nacional campeón por tercera vez de América! ¡Tricolores tricampeones! ¡Nacional! Nacional es Uruguay, Uruguay es nacional, y el pasado que es presente y el presente que es pasado, y otra vez el público a la calle, y otra vez el público alborozado, y otra vez el fútbol que une los corazones de las distintas capas de nuestra sociedad, de los distintos criterios en materia política. Estamos abrazados todos juntos por esta sana expresión, por esta viril expresión del deporte en el mundo. Exactamente a las 12 del mediodía de Japón, la madrugada del domingo en Uruguay, comenzó la final de la Copa del Mundo de Clubes entre Nacional y PSV Eindhoven de Holanda. Un partido electrizante. A poco de comenzar, gol de Ostolaza de cabeza, Nacional 1-0. Juan Carlos de Lima fracasa en 2 goles que tuvo a disposición y hay un clarísimo penal cuando lo derriba el golero holandés que el juez Díaz Palacios de Colombia no cobra. En la segunda etapa cambió el panorama, los holandeses que tenían un gran equipo se vinieron adelante y empatan por intermedio de una estrella del fútbol mundial que surgía en el firmamento, el brasileño Romário. Los holandeses tenían un gran equipo, estaba Ronald Koeman, el líbero que después triunfara en el Barcelona, el golero Van Breukelen, los dos se consagraron campeones de Europa a nivel de selecciones ese mismo año con Holanda, Gerets, el capitán de la selección belga, y el danés Lerby, de muy malos recuerdos para nosotros porque había convertido uno de los 6 goles con los cuales Dinamarca le ganó a Uruguay 6-1 en la Copa del Mundo de México en 1986. Vamos al alargue, la paridad es más o menos normal y relativa, y en el segundo periodo del alargue el juez Díaz Palacios inventa un penal a favor del PSV. 2-1 se ponen los holandeses y cuando ya el partido fenecía, en el último instante, un córner mal otorgado por el árbitro, el centro y el cabezazo de Ostolaza. La pelota parece que trasciende la línea, la sacan de adentro, hay un momento de incertidumbre, los jugadores de Nacional gritan y el juez lo otorga. Todo esto lo vamos a ver en las imágenes que siguen. 2-2 el partido, conclusión con éxito para Nacional porque todo indicaba que el encuentro se le iba de las manos y esto es lo que vamos a ver a continuación. El comienzo de la final del mundo resultó auspicioso para los salvos, que formaron con Jorge Seré, Tony Gómez, Hugo León, Felipe Revelés, José Luis Pinto Saldaña, Santiago Ostolaza, Schubert Lemos, Jorge Cardacho, Ernesto Vargas, Juan Carlos de Lima y William Castro. De pensar con imparcialidad, aunque fuera por un instante, que del otro lado había jugadores del nivel de Jules Ellermann, Soren Lerby, Romário, Ronald Koeman y Eric Gerets, los tricolores hubieran reparado en lo tremendamente difícil que era su tarea. Pero la suma de las partes fue más que las ambiciones galácticas. Hugo de León le explicó al mundo lo que quiere decir la palabra capitán y el resto de sus compañeros jugó, si cabe, por encima de sus posibilidades. Eso tuvo como resultado que, como recuerda Seré, Nacional pudiera lograr algo en lo que seguramente hubiera fallado 19-20 veces: ganar. De hecho, un centro al segundo palo tirado por el Pato Castro hizo que Hans Van Breukelen saliera lejos y mal y manoteara infelizmente la pelota. Quien aprovechó ese inexplicable intento que el arquero holandés hizo por cazar mariposas fue otra vez con la garra y la jerarquía que había mostrado en la Libertadores, Santiago Ostolaza. En esta